Danke por estar conosco no programa, al caso. Me quer estender o tempo de programa, seguro, para atender um tema. Como te quer, durante o tour, nós produziona, nós estamos mexendo com o tema aqui. É muito importante, que, por exemplo, tu estás, que quizás tem minha idade, agora que me tem 70 anos. Nós podemos atrás, então de visa, você me está contento com a direção que eu tomo para minha vida. Me está contento com todo projeto que eu executar, que realmente sei me está querendo. E dentro do meu canal de vida, me topa a viajar, que eu trabalho no lugar onde eu não estou contente. Que realmente está pensando que está melhor, que ela faz coisa, faz outra coisa. E assim é que nós podemos ampliar mais arriba o tópico aqui. Mas é importante, um conselho que não dá-me um viagem, não avisar-me que se vou trabalhar assim uma iniciativa, seja de trabalho, de hobby, de lo que você hace, de um por mês 3 anos. Se dentro de 3 anos você mira que está crescendo, vai indo na direção que você quer, e você está contente com o que você está fazendo, então sigue. Mas se você mira que você está estancado, então esta hora para fazer um cambio, esta hora para pensar bem como vou poder atender com ele. E assim é que. Para mim é um prazer grande de ter com o nosso psicólogo, engenheiro e também um conferencista internacional, John Molina, para tratar de tópico aqui. Eu penso para aqui como sobre de um de seu passado na Quinan, em verdade, me pedi John para ajudar-me, para nós fazer taller, para todo empregado. E está outro momento assim, compenetrar de toda gente, tudo está aqui com Hamburg, que dia é outro taller, está todo lugar. Então, você nós quer compartilhar o programa aqui, para sobre a viagem de nossa vida, nós temos que buscar taller, que tu vai abrir nosso ovo, permitir-nos pensar mesmo de que a vida está trata, que te costa bom, que te costa mal. Qual é a parte interna de nós mesmos, que nós temos que ajustar. E assim, tem quantidade de temas que nós podemos elaborar. E pero nós vamos começar a hora com o nosso invitado, e John está compreendendo propriamente. E me está perguntando, John, con su perspectiva tal y lo que me presenta. John. De verdad que me complace mucho de nuevo estar con todos ustedes en vivo, trayendo información valiosísima acerca de lo que es mi lugar y mi ocupación en este mundo, en esta encarnación. Y es informar a la gente acerca del desarrollo personal, del crecimiento, del desarrollo de nuevas habilidades. Y en este momento pues nos toca hablar de gestión de trabajo, de capital humano, que podríamos hablar de que toda empresa requiere que su capital humano tenga el mayor nivel de entrega, lo que se conoce como sentido de pertenencia. Generalmente la gente no tiene sentido de pertenencia cuando llega. Hay mucha mentalidad de obrero, de gente esclavizada por conceptos previos que ya traen, ¿no? Yo siempre he partido y siempre creo que fue lo que recibimos en la universidad cuando estábamos preparándolos como, por lo menos como ingeniero, y en psicología nos decían que generalmente el obrero tiene una mentalidad de sentirse esclavizado, de sentirse que él lo están explotando. Es algo como natural. Parte, pienso yo, no sé si usted, doctor Rafael, se une a esta consigna de la explotación española. La gente piensa que nos han explotado y que nos siguen explotando. Y a veces es así. En el siglo XXI las reivindicaciones económicas, salariales, pues han dado una mirada diferente a lo que es el trabajo. Pero el trabajador sigue igual.
Entonces, lograr en una empresa tener sentido de pertenencia no se logra solamente con sueldos, con bonificaciones. Ya eso está bien clarificado en la Administración de Recursos Humanos. Ahora se requiere de algo más. En materia de ciencias sociales y en materia de administración de empresas, se quiere llegar a un principio que se llama ganar-ganar. La empresa gana a la vez que gana el trabajador. Y con el tiempo, la misma narrativa de las empresas fue cambiando. No sé si, bueno, yo creo que usted fue formado en ese tiempo donde le llamaban recurso humano. Correcto. Eso ha cambiado. Ya recurso, que es una palabra despectiva porque se veía como si fuera una mesa, una silla, eso ha evolucionado. O evolucionó después a capital humano, que hablaba un poquito mejor de las personas, pero todavía seguían siendo sometidos lingüísticamente a un objeto, a algo a ser utilizado, algo del mercado. Con la nueva perfeccionamiento en lo social y crecimiento se pasó a potencial humano, donde ahora se requiere que el trabajador pase de ser un obrero, que es lo mínimo, a ser un socio corporativo, a tener sentido de pertenencia. Esto ha cambiado tanto que hasta los organigramas han cambiado empresarialmente. Exacto. Si nos metemos en materia pura de recursos humanos, vemos que los organigramas, que eran las formas jerárquicas y funcionales en las cuales se graficaba una empresa, estaba el presidente. La famosa pirámide. La pirámide. Exacto. Que funcionan muchísimas empresas todavía así, Sí, piramidalmente. correcto. Con el tiempo, bueno, eclesiásticamente, las instituciones más viejas son piramidales y tienen un sentido, tienen una lógica o tenían una lógica. Pero en el devenir de los tiempos, esto ha pasado a ser matricial y con el último tiempo, que se llama el Zeitgeist, espíritu joven, pasa a ser más circular, donde todos están al nivel y donde hay un departamento en el centro que es multifactorial, donde recibe la información y de ahí no solamente se decide con múltiples aristas, con múltiples visiones de profesionales encargados de eso. Ya venida la inteligencia artificial, creo que esto va a cambiar mucho más, se van a reducir mucho empleo. Entonces, lo que nosotros pensamos en materia de recursos humanos, siendo bastante futuristas, es que hay que capacitar a nuestros nuevos trabajadores en el sentido de pertenencia, porque aunque el mundo está evolucionando, habrán empresas que no van a desaparecer nunca. Y ya la competencia no será por el trabajo, será por el servicio que se pueda prestar. Totalmente. Entonces, Exacto. estamos abriéndonos. De hecho, cuando yo hice mi doctorado, se hablaba de, se llama así, empresas de servicios, donde se llamaba gerencia de puertas abiertas, donde ya ahora se considera un cliente no solamente a la persona que viene a comprar nuestros productos y servicios, sino que se considera también a un cliente interno de nuestros trabajadores. Entonces, pasar de esa mentalidad a muchas empresas les cuesta hoy y por eso tenemos personal que está enfermo, que está dando la mitad de su potencial, sin creatividad. De hecho, hasta algunos años atrás, cuando uno revisaba material de administración, se decía que el día del mayor número de enfermedades y de muertes era el lunes antes de las 8 de la mañana. Wow. Por la percepción del trabajador de que voy a estar en un lugar donde voy a estar esclavizado. Llegó el lunes de nuevo. Y no quiero estar ahí. No quiero estar. Entonces, empresas muy modernas como Google, que tienen algo que se llama el descanso activo, donde la persona cada 45 minutos se levanta, hace algo. De hecho, las empresas japonesas, que fueron las que importaron todo ese material cognitivo como Zeitgeist, como Six Sigma, mejoramiento continuo, benchmarking, toda esa cultura que fue importada de Japón no funcionó en América Latina, porque la cultura de Japón Sí, totalmente es diferente a la cultura latina. Entonces han venido nuevos pensamientos. El mayor que tenemos ahorita se llama el pensamiento sistémico de Peter Sen y Peter Drucker, que son como los más grandes en el pensamiento de la gerencia. Y en el pensamiento sistémico se dice que para que una empresa funcione bien, el sistema de jerarquía tiene que estar bien. ¿Sí? Tiene que haber siempre una cabeza, siempre tiene que haberlo. Pero aparte, las relaciones en cuanto mi forma de ver al jefe y del jefe verme a mí,
ha cambiado. Ya no solamente el jefe me evalúa a mí, ahora yo también puedo evaluar a mi jefe. Y estamos pasando de una forma de evaluación vertical a una evaluación de 360 grados, que es lo que Marta Allen, una conocidísima argentina, le llamó gerencia por competencias. Y ahí es donde entramos nosotros. Es lo más moderno que hay en la parte de gerencia de recursos humanos, porque enseñamos a la gente a capacitarse en competencias profesionales que se requieren específicamente para el trabajo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, la gerencia por competencias certifica al trabajador. Eso está en Colombia, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina. Solamente se está estudiando de manera educativa en Venezuela, a nivel de doctorado y maestría. Pero con el tiempo esto va a ser una de las banderas más grandes que hay. Y yo espero, y lo veo también aquí en Aruba, también vienen muchísimas capacitaciones afuera. En Holanda hay gerencia por competencias. Se capacita a la persona en el trabajo que requiere específicamente. Esto va a garantizar que no se pierda tanto dinero en capacitación. De que cuando yo tomo a un trabajador, lo especializo y lo potencio en la área específica que lo quiero para la empresa. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en la parte laboral de competencia física. También debemos capacitar a la persona para la vida. Y ahí es donde entro yo como psicólogo, también en la parte de desarrollo personal, autonomía de vida, liderazgo, asertividad, proactividad empresarial. Entonces, si entiendo bien lo que expones, John, la vida del hogar, la vida de la calle y la vida del trabajo no pueden estar diferenciados el uno del otro. Tienen que fusionarse esas dos. Sí, recuerda que eso era algo que la gente decía, deje los problemas del trabajo en la casa y los de la casa en el trabajo. Eso es imposible porque tú vas a dividir a la persona. Claro. Si una persona la tratan mal en el trabajo, va a llegar lastimada a la casa. Y si en la casa no tiene herramientas, recursos económicos o recursos, ya bien sea que la empresa también pueda dotarlos, ¿sí? ¿De qué? En el área del desarrollo personal. Marta Allen, que a la cual también se le agrega aspectos importantes al desarrollo empresarial, dice que de las 5 cosas que toda persona debe desarrollar habilidades sociales. Entonces, una persona que trabaje, por lo menos, cambiando caucho, es un trabajo rutinario, es un trabajo fuerte, duro, pero no tuvo tiempo de desarrollar otras habilidades. La empresa, a manera natural, en su sentido de pertenencia, debe dotar de herramientas para la asertividad, para el pensamiento en la planificación personal, en sus recursos, para aprender a administrar su tiempo, para ser buen padre. ¿Por qué no hacerlo? Un trabajador que esté bien en su casa, ¿cómo va a trabajar en exacto. Va a dar su mayor potencial. Eso es precisamente la filosofía cuando las antiguas empresas que estaban en forma piramidal, donde el presidente de la empresa está arriba, los directores, los gerentes, los supervisores, los técnicos, y así llegamos finalmente al obrero. Y se dan cuenta que la persona que está en contacto con la clientela de esa empresa es el obrero. Ese es el que está atendiendo al público, que está atendiendo realmente el futuro de esa empresa. Entonces, cuando invierten la pirámide y cada parte, uno se da cuenta, pues ya antes la cúpula estaba sola, no tenía ninguna presión. Claro. Pero al invertirla, automáticamente la presidencia cargaba al directorado y así la gerencia, y finalmente llegar al empleado, al obrero, que es la persona embajadora de tu empresa, claro, que va a representar tu empresa con tu clientela. Sí, increíble. Sí, claro. Nosotros decimos, apuntando a eso, una persona nunca está en contacto primero con un producto, siempre está en contacto con el servicio. Y el servicio no lo da el presidente de la empresa. No, exacto. El servicio lo da la persona que está en la primera vitrina, es la cara de la empresa. A menos que tenga la empresa sea un monopolio, que realmente en los sistemas monopólicos puede funcionar como sea, porque no hay otro. Sí, pero no hablando de esas empresas de monopolio.
hablando de las empresas normales, un restaurante, Competitivas. Empresas que están sí, competidoras. Exacto. un hotel. Sí. Cuando llega un cliente, lo primero que está en contacto es con el servicio, no con el producto. Uno va a un restaurante y lo atienden bien, ¿sí? Uno no está en contacto con el producto. Exacto. Ahora, si el servicio es bueno y el producto es bueno, las ciencias de las ventas dicen que la persona va a referir, cuando el producto es bueno y el servicio es bueno, a 3 personas, nada más. Porque la gente quiere hacer exclusivo el negocio. Decir, mire, en tal lugar atienden espectacular. La comida, el tiempo de atención, todo. Para no dañar uno el lugar y tener siempre su lugar de reserva. Pero cuando la atención es mala o el producto es malo, la gente, en lugar de decir a 3, le dice a 10. Sí. Entonces, hay una premisa importante en el mundo de las ventas, en el mundo del servicio al cliente, que nunca hay una segunda oportunidad de tener una primera buena impresión. La primera buena impresión en el servicio, de acuerdo a las neurociencias, dura hasta 20 años. La primera buena impresión. O la primera impresión. O mala impresión. Sí, Sí, buena o mala. dura 20 años. Sí, Entonces, es así tan importante que las empresas tienen que saber invertir en esa primera impresión. exacto. Deben capacitar a esa persona. Interesante. Yo atendí una empresa aquí hace algunos días atrás, de un curso de ventas, se llamó Ventas 360 grados. Y en esta venta, pues les explicaba a la gente que hay varios tipos de clientes y en esta sociedad ha evolucionado los tipos de clientes. Están los clientes con excesivo costo de atención, que llegan como si se creen el rey de Holanda, que quieren que atenderlo inmediatamente y gritan. A esa persona hay que neutralizarla, ¿sí? No con violencia, Sí. con una buena atención. Se hace pasar adelante. Pero hay personas que son los sabelotodos. Por ejemplo, si yo voy a comprar un producto, póngale una ferretería, y viene un cliente sabelotodo, que es ese cliente que realmente busca en Google y dice, mira, pero es que esta no sirve porque este material es esto. Si yo soy una persona que atiende, yo tengo que saber qué tipo de cliente tengo frente a mí. No simplemente hay que tener el deseo o el entusiasmo para atender. También es importante la técnica. Tengo que tener un sistema para entender a todas las personas que vienen a mi negocio. Si no, decía Sun Tzu, el escritor del arte de la guerra, porque aquí metemos filosofía de todos lados. Cuando yo conozco mis capacidades y conozco el adversario, tengo 100% de capacidad, de posibilidad de ganar la batalla. Pero cuando no conozco al adversario, no conozco al cliente, ni me conozco mis habilidades, tengo 100% de perder la venta. Y perdiendo la venta pierdo la productividad de mi negocio. Claro. Entonces, nosotros le decimos a la gente, y creo que ¿quién no ha leído en el siglo XXI al señor Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre? A mí ese libro, hace 15 años, no sé cuándo saldría, me cambió la vida este concepto. José. Te voy a interrumpir, John. Vamos a nuestro primer break. Okay. Televidentes, aquí tu programa Al Caso. Nos está tratando un tema sumamente importante. Impresión. Lo que te queda interesante pasar con una impresión por dura 20 años largo. Interesante. No se trata más de ese y lo que John está desarrollando, ahora está bien. No me leo. Nos sigue pues con el tema interessante que John está presentando-nos e nós está bem com o mais importante que ele compartilha na primeira parte, com uma impressão por dura 20 anos, seja bom ou malo. Seja bom ou malo. Aceita uma verdade bem grande sobre a nós, de nosso processo de desenvolvimento. Según que nós está madurando em coisas que nós está assim diferente, e a coisas que nós está assim malo, alaga impressionam que depois, ora, anos passa, ainda te perseguido. Bueno, antes de la pausa quedamos en esto también, ¿no? En las neurociencias, en la neuropsicología se dice que se requieren 4 segundos para que una persona perciba en uno si uno es una amenaza. Cuando un cliente llega y encuentra a una mujer mal encarada, con las cejas levantadas, ya está predispuesto. Se requiere entonces que la persona que está en atención al público aprenda todas las herramientas y todos los sistemas de atención para poder reflejar, ¿sí?, la fuerza de la empresa, la visión de la empresa.
Y esto solamente es posible si hay entrenamiento. Entonces, servicio al cliente no es algo bonito que enseñar, es prioritario, es imprescindible que se haga. Servicio que le da atención al cliente. Y decía el señor Robert Kiyosaki, que antes de la pausa, dijo una frase, hace 15 años yo la escuché, le preguntó una periodista, le dijo, dame un consejo, tú que eres un hombre tan potente empresarialmente. Y Robert Kiyosaki le dijo, ¿qué haces tú? Le dijo, soy periodista. Le dijo, tengo un MBA en la Universidad de Yale. Y Robert Kiyosaki le dijo, hazte un curso de ventas. La mujer se le enojó. Dijo, ¿qué le pasa? Si yo soy universitaria, yo tengo una maestría, tengo una licenciatura en una universidad. Le dijo, ya va, ya, no te pongas brava, le dijo Robert Kiyosaki, ahí contando en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Dijo, mis libros no son los mejores escritos, son los más vendidos. Yo no soy escritor, yo soy vendedor. Toda persona en algún momento es un vendedor de algo. Entonces, hoy todo lo que hacen los influencers es buscar ese personal branding, la marca personal. ¿Ya? Si tú eres empresario o eres una persona que está en un emprendimiento, igual, de todas formas, como empresario, tienes que aprender a servir, tienes que aprender a vender, tienes que desarrollar habilidades de asertividad, de comunicación, de aprender a sortear los no de las personas. Claro. O los conflictos que tenga la persona, aunque nunca se lleve el producto, se encontró con el servicio. Ahora, John, yo te quiero hacer esta pregunta. Por ejemplo, en los talleres de capacitación que haces tú, en tus inicios, yo estoy seguro que tus estudios, tus talleres han progresado según tu experiencia y el conocimiento del ser humano. ¿Cuándo llegó el momento que en vez de capacitar, empezaste a edificar el capital humano? Esa es muy buena pregunta. Me hace retroceder unos 15 años atrás, 18 años atrás, creo yo, donde era yo más motivador. Ahora soy más educador. Claro, la inexperiencia, yo pensaba, les decía a la gente que si hacías el trabajo, hazlo bien, basado en principios espirituales también. Sí. Yo les decía a la gente, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Sí, pero no solamente fidelidad de llegar temprano, fidelidad también del desarrollo de otras cualidades allí. Pero me bastaba con eso. Con el tiempo me di cuenta de que una persona, como dice la Escritura también, la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento en aumento. Uno va aumentando cada día su caudal, su potencial de bienestar. Entonces le agregué no solamente la parte de higiene y seguridad industrial, como ingeniero mecánico que soy, le agregué la parte humanística, le agregué la parte neuropsicológica. Y de repente me doy cuenta de que estoy formando a la gente no solamente para el trabajo, se está formando para la vida, se está formando para enfrentar situaciones de estrés, se está formando para administrar el dinero. Entonces, creo que de eso se trata el crecimiento personal. Creo que de eso se trata el aspecto de sabiduría, de entregarle no solamente información, sino herramientas, de desarrollar en la gente algo que se llama la mente crítica. Para mí, si algo cambió cuando hice psicología, la carrera, fue entender la metacognición, la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Toda persona que quiera un cambio profesional, personal en su vida, tiene que aprender a evaluarse, a reflexionar sobre sí mismo. Quien no reflexiona sobre sí mismo, así se levante temprano, maneje rápido, cargue muchos bultos, realmente el cambio no es sustancial en su vida. No hay análisis. No. Dice Jim Clare, el escritor de Hábitos Atómicos, un librazo que está ahorita de boom en el mundo. Claro, Stephen Covey habló de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, también de un boom en los 70, en los 80, perdón. Pero este señor, el escritor de Hábitos Atómicos, Jim Clare, dice, hay que fabricar microhábitos, hábitos más pequeños. Sí. Alcanzables. Alcanzables. Sí. Por ejemplo, me cepillo los dientes, ok, pero voy a cepillármelo con eficiencia. Viene un cliente negativo, voy a darle una respuesta positiva en cuestión de segundos. Entonces, necesito desarrollar un sistema que tiene que ver con respuestas automatizadas, ¿sí? Pero con gran calidad y nivel de solución al problema de la gente. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, se ha especializado, Jim Clare lo dice,
en la sonrisa Duchenman que él traía de Holanda, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, si tú has viajado en KLM, el servicio de KLM Excelente. Es una cosa o excelente. sea, es una cosa que uno se siente, no sé, un rey desde que entra. Entonces, la buena atención, aunque es un poco más costoso, uno dice, yo prefiero invertir aquí. Es seguro la puntualidad, todo, la prestación de servicio. El vuelo tal vez es lo mismo, dura 14, 15 horas. Sí, sí, verdad. Pero en ese servicio yo arriesgo a pagar un poco más. Entonces, Una otra línea aérea, solamente para agregarlo, es Singapore Airlines. Y ellos han invertido muchísimo, sobre todo en el servicio. Pero John, te quiero hacer esta pregunta también que va cerca a la primera que te hice. Muchas veces en los talleres, ¿qué estrategias aplicas tú para ese momento de euforia que los empleados conviven unos con otros para que pueda perdurar y no se diluya en una semana y regresen a los hábitos anteriores? ¿Cuáles son las estrategias a aplicar aquí? sí, bueno, una de las cosas que uno entiende que la mente fija ese escenario, esa experiencia como algo valedero, son las dinámicas grupales. A mí me gusta hacer dinámicas. Una de las dinámicas que hago en algunas empresas que da mucho resultado es ponerle un papelito por la espalda a los demás. Sí. Eso lo hicimos con tu empresa, doctor Rafael. Sí. Y la gente le coloca por detrás de la empresa. Eso siempre es importante. Dice, eres gracioso, sigue así, continúa. Y cuando la persona lo lee, se da cuenta cómo la gente opina de él y cómo lo ve. Eso, y no tiene nombre de nadie. Pero cuando ve que la gente le señala 3 o 4 veces la misma cualidad, dice, esta es mi fortaleza en la empresa. Hay gente que realmente le dice, sigue sonriendo, y no tiene nada que ver con el trabajo que hace. Pero es parte del arquetipo, de la fuerza de su alma ahí en la empresa. Exacto. Entonces, eso genera que la persona mantenga esa fuerza porque se fortalece. Nosotros sabemos que lo que no se puede vocalizar, lo que no se puede narrar, la gente no lo va a copiar. Entonces, hacemos que eso suceda. También hay otra estrategia que le he aplicado en varias empresas que tiene que ver con hacer un mapa mental, una visión de vida, ¿no? Lo que se llama el cuadro de visualización creativa empresarial, cómo se ven en la empresa. Y ahí vamos midiendo el nivel grupal. Les pongo un problema y resuelven el problema. Nunca olviden cómo resolvieron ese problema. Aunque era de la gerencia, mandos medios, operarios, todos formaron parte integral de la solución del problema. Eso hace que mantengan sentido de pertenencia. Así, sobre todo las dinámicas grupales son las que creo yo que son las estrategias más poderosas para buscar el sentido de pertenencia. Correcto. Vemos también, John, por ejemplo, que hay herramientas de crecimiento personal durante estos talleres que mucha gente se queda pensativa de autoanálisis de lo que estoy haciendo yo mal todo este tiempo. Entonces, esas herramientas que van a mejorarlo en su vida personal, ¿cómo se sincronizaría ese mejoramiento con las metas que tú tienes en la empresa? Sí, bueno, quiero empezar con esto, ¿no? Siempre uno va a dar un curso a una empresa, es siempre detectar la necesidad de la empresa. Exacto. Por ejemplo, sí, inventarizarlo. Yo he llegado a empresas donde me dicen, mira, necesito que me hables porque aquí la gente se la vive peleando. Entonces yo ya sé que es comunicación asertiva, que hay que ver que los principios que se están manejando hay gente muy delicada. Entonces, en el taller o en el seminario que le demos, damos frases y las hacemos repetir a lo largo del taller. Al finalizar, nosotros sabemos que parte de esas frases van a quedar en algunos y hacemos que sean multiplicadores de esa frase. Pero yo he visto y he encontrado que tal vez la mejor manera de transmitir un mensaje que dure a largo plazo son las metáforas. Exacto. Las metáforas duran. Por ejemplo, aplicamos una, ¿eres sapo o pajarito? La gente dice, cuando uno cuenta la historia, uno se da cuenta de que la gente dice, wow, lo que dice Albert Bandura, uno se modela con respecto al comportamiento del pajarito que iba y traía agua y rescataba el bosque donde se había criado. Entonces, las metáforas tienen la capacidad de penetrar
la mente consciente y llegar al inconsciente y reestructurar el comportamiento que se requiere. O sea, se requiere de conocimiento de neurooratoria, se requiere conocimiento de que el que transmita eso también tenga el potencial de saber llegar al corazón de la gente contando una historia, porque para contar una historia también uno debe saber contar una historia. Sí. ¿Ya? Debe tener ese fuego por dentro y por supuesto tener la capacidad de generar dinámicas grupales que vayan acorde con la naturaleza del taller. Sí. Si estamos frente a eso, estamos frente a una actividad que va a durar años en la mente de la persona, como lo que tú me contabas, que hiciste hace 20 años un taller y todavía recuerdas los ciclos de la vida. Sí, totalmente. Veamos, por ejemplo, el capital humano. Muchas veces los talleres vienen para enforzar el capital humano, hacerlo crecer, que fusionen entre sí ideas y conceptos que van a engrandecerlo aún más. Pero a veces llega también uno a una empresa donde la cultura empresarial está enferma. Y ahí se hace mucho más difícil. Porque te va a tocar decirle a la cúpula, estás manejando mal. Sí, me ha pasado. Me ha pasado muchísimas veces que la cultura genera el clima organizacional. Cuando hay favoritismo, cuando hay nepotismo, entonces todo ese amiguismo, clientelismo dentro de la misma empresa genera perturbación a la gente que tiene 15, 20 años trabajando, desarrollándose y de repente por amiguismo pasa a más adelante que él en la empresa y a mandar, sin tener las habilidades, sin tener el respeto del liderazgo de la gente. Esa cultura es difícil de cambiar. Entonces, aunque es difícil de cambiar, también hay entrenamiento para ese tipo de personas. No, y yo me imagino que estás cambiando personal continuamente también. Finalmente. La rotación laboral. La rotación laboral. Sí, hay exceso de rotación laboral. Bueno, ese es uno de los síntomas de una empresa enferma. Sí. Una empresa enferma se puede diagnosticar como una persona enferma. Hay rotación laboral, enfermedades ocupacionales, personas en rotación interna laboral. Bueno, finalmente, para que la cultura cambie, pues ya lo sabemos, hay que ir a la cabeza. Y hay que enseñar estrategias de nuevo mundo. Por ejemplo, una de las que siempre me he quedado yo y que tiene mucha lógica en el neuroliderazgo empresarial que nos enseñamos es: se corrige en privado y se felicita en público. Muy importante. Claro. Sí. Porque le salvas la dignidad a la persona. Total. Y cuando le salvas la dignidad a la persona está diciendo, soy valioso. No estás utilizando tu poder para mancillar ni humillar a la persona. Pero ¿cuántas personas hoy, yo lo he visto, ¿sabes? Lo he visto que no tienen esa asertividad, esa empatía, ese tacto para conversar con el obrero. Pues si no le gusta, se va. La persona hizo lo que tú le dijiste. Sí. Pero perdiste un amigo. Total. El sentido de pertenencia ya disminuyó. Entonces, son pequeñas estrategias que no tienen que ver ni siquiera con el trabajo, tienen que ver con la humanidad. Exacto. Con ser humano. Y lamentablemente, si nos vamos a ver sistémicamente dónde está el problema de la cultura organizacional, está en la educación que tenemos en las universidades. Una educación muy bancaria donde el profesor es el que manda, no hay humanización de los conocimientos. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar la cultura organizacional? Me pasó en una empresa aquí, tuve que llamar al jefe y decirle, mira, esto está pasando por esto. Tuve que saltarme al gerente, que fue el que me contrató. Pero no veíamos resultados. Entonces yo le pedí amablemente a la señora de gerente de recursos humanos que quería hablar con el jefe directamente. Y yo le dije, lo que pasa es que esta persona no le sabe hablar a la gente. Exacto. Pero nunca iba a un curso conmigo. Cuando yo, me toca el curso, no, yo ahí te mandé a la secretaria para que anote. Porque delante de sus trabajadores, cuando empezaron a decir, yo decía, y uno no debe tratar mal a la persona, decían, Sí. los mismos trabajadores, y ella sabía que era con ella, pero yo no sabía que ella era así. Yo estoy hablando en términos de lo que es humano, pues se salía y se retiraba. Claro. Entonces yo le hablaba al personal y el personal me decía, pero ya va, aquí tiene que estar es la persona que tiene ese problema. Entonces no avanzábamos, había más problemas, más rotación laboral, más enfermedad ocupacional, entonces pasé directamente.
Total. Ale. Nos vamos en el break televidente, este que tuvo programa El Caso, tratando un tema sumamente interesante. Pues sobre, al fin y al cabo, como trabajador, nos pasa 40 años de nuestra vida en un lugar de trabajo, en un trabajo. Y con vos sentimos en el trabajo. Vos sentimos que realmente está funcionando bom. Tem área na que ministério de atenção. Essa é a parte importante que nós que logra com o programa aqui. Para nós pôr lanta de consciência, nós pôr lanta de consciência, que está interessante para invertir demo personal. Só trata de ser mais. Ora não sabe, não vai ler. En la segunda parte del programa, John, tú expones algo puntual que te llaman para un taller y la persona que tiene que estar presente en el taller no está. Entonces prácticamente no vas a lograr nada hasta que no trate esos puntos difíciles de apatía, de discordia, de diferencias que hay entre la gerencia y los trabajadores. ¿Cómo atiendes tú eso? Sí, bueno. ¿Vale la pena seguir mientras que la gente está... el que tiene que estar aquí no está? Te cuento una experiencia en una empresa en X parte del mundo donde no sé cómo funciona a nivel energético esto, pero de que ocurre, ocurre. Todas las personas tenían problemas con un gerente en particular. Habían dos gerentes, pero con uno en particular, todos los problemas, habidos y por haber. Y esta empresa dio la oportunidad de que estas personas fueran a terapia conmigo o de coaching. Y todos, cuando empecé a descubrir, todos tenían problemas con la autoridad, o sea, con papá y con mamá. Entonces, una persona que no ha resuelto, por eso es que es tan importante el coaching personal, ¿no? Porque hay personas que arrastran situaciones de falta de respeto a la autoridad, a la jerarquía, y en cualquier lugar esa va a ser la naturaleza que van a tener. Cuando empezamos a sanar, ojo, en el coaching personal terminó siendo terapia individual, empezaron a sanar con sus papás, sanaron con la señora, se fueron de la empresa. Wow. Entonces, el jefe me decía, no, pero ya va, yo no quiero que me lo... Es que esto no es un hospital, no es una clínica. Yo le decía, pero bueno, a veces no sabemos, pero nos encontramos con gente, como decía Sigmund Freud, nos encontramos con gente que ya habita dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. Y resonamos con esa persona, nos encontramos en el trabajo, en la vida. Entonces, mi consejo para las personas que tienen ese tipo de situaciones, sobre todo los gerentes, que a veces tienen que ser duros porque hay trabajadores que son muy difíciles, yo le puedo dar algunas directrices, algunas estrategias para que pueda canalizar a un trabajador difícil. Primero, escúchelo para entenderlo, no para responder. ¿Sí? Generalmente, en toda conversación, que es lo que hace el coaching, un diseño de conversaciones, uno no puede empezar atacando. Dice, mira, es la quinta vez que tú llegas tarde, empezaste mal la conversación. Tú tienes que empezar señalando cómo está la familia, la apertura de romper el hielo, cómo está la familia, cómo están los hijos, bien. Mira, tienes 5 años en la empresa o 2 años en la empresa. Nos han dicho que tienes buenas cualidades, buenas habilidades, ¿no? Eso se llama el puente afectivo. Si yo no fabrico el puente afectivo con esa persona, si la persona en el primera impresión que voy a tener una reunión con él le va a durar mucho tiempo. Claro. Entonces le hago sentir de que he visto su trabajo, que le hago un monitoreo a las cosas buenas que sí tiene. Solo después de eso, de que he logrado el puente afectivo, es que puedo señalarle alguna cosa, pero también tengo que saberle señalar la cosa. También. No puedo pasar directamente, mira, es que tengo una queja contra ti, que de verdad tú eres muy impuntual. No, tengo que tener la maestría de la capacidad discursiva de saber llegar, mira, he visto, ataco el comportamiento, dice la neuropsicología, no a la persona. He visto que tienes 3 retardos, ¿no? Tienes 3 retardos, no eres tú, eres un impuntual. Ataco el comportamiento correcto. ¿Qué está pasando? Quisiera decirme qué está pasando. Entonces, dependiendo de la respuesta de la persona, también el lenguaje corporal, el body language, cuando yo hablo con la persona,
Mira, está llegando, o sea, es todo un sistema, dice Jean Claire, desde la neurociencia, la neuropsicología, para hacer que ese trabajador se potencie, sin ir a un curso. Pero ya quien iba al curso primero, el gerente, el jefe de departamento. Entonces, si no tenemos esa maestría, vamos a seguir hiriendo personal, vamos a seguir atacando y esa persona se va a ir de herida, más adelante va a salir realmente, literalmente, estresada y va a darle en la noche, se le sube el cortisol, se le baja el sistema inmunológico, se enferma y el otro día va a O. Tú tienes un buen punto, expones un buen punto sobre el puente afectivo. Un reel muy interesante que pude ver es de una persona, un mecánico joven que empezó a trabajar y él estaba colocando una pieza en el vehículo, pero estaba martillándolo. Y baja una persona que le habla, le dice, ¿sabes qué? Realmente esa pieza tienes que poner la mano. Esa no hay que golpearla. A mano tú la colocas. Y el joven se voltea y lo ve y le dice, ¿por qué no lo pones tú entonces? Ponlo tú con las manos. Y le dice, dale. El tipo le dice, no, tranquilo, sigue. Cuando el joven se da cuenta que estaba hablando con el dueño de la empresa, va a visitarlo y le lleva el telegrama de renuncia. Dice, me muero de la vergüenza de haberlo dicho y haberlo ofendido de la forma que lo hice. Renuncio. El viejo le coge el papel y le dice, ¿ya tienes otro trabajo? No, todavía no. Entonces rompamos esto. Tranquilo. Yo también aprendí. Con lo que pasó, yo también aprendí quizás decir las cosas de otra manera. El dueño después dice que esa persona llegó finalmente como el gerente de taller de él, una persona de alta confianza, que vino precisamente por haber desarrollado ese punto. Excelente historia, ¿no? Yo me recuerdo una de Carlos Casuga, como él probaba a sus gerentes, ¿no? A los gerentes, cómo los probó. Pero este es un gerente que llegó no solamente a gerenciar empresas, sino llegó a formar gente. Dice que él, a los muchachos que encontraba afuera en los estacionamientos, que vendían, por ejemplo, periódicos, le decía, ve y cómprame, no sé cosa, al supermercado, y le daba $100. Dice, si el muchacho iba y venía y le traía los vueltos, que no podía porque ni lo conocía, dice, este va a trabajar conmigo. Sí. ¿Qué medía él? Hay que medir ciertas cosas en las personas. Y ahí es donde es importante la selección de personal. La selección de personal para evitar gastos operativos después de formación, de problemas de rotación laboral. Y es que en la selección de personal, la gente generalmente mira es el currículum, el conocimiento adquirido, pero muy poco la aptitud, ¿no? Entonces dice el colombiano, Yokoi Kenji. Yokoi Kenji dice algo muy bonito, dice que llegó y estaba entrevistando a la persona. ¿Usted qué sabe? Se dice, yo soy experto en dice, no me sirve. Usted, no, yo soy experto, tengo 4 idiomas, no me sirve. Y que llegó uno al final y ¿usted qué sabe? Se dice, yo no sé hacer nada, lo único que sé es obedecer. Y yo, listo, este es el que me sirve. Entonces, hay gente que en la vida tiene habilidades, pero yo creo que hay habilidades que son habilidades madres, que le van a llevar a potenciar a otras. Y esas habilidades madres no tienen que ver simplemente con habilidades físicas, tienen que ver con habilidades morales. La lealtad, la honestidad, el respeto, la tolerancia. Y eso también se puede formar. Lo que pasa es que formar eso requiere mucho más tiempo. Para eso, lo mejor es saber elegir. Y nosotros tenemos algunos talleres de selección de personal, donde realmente esto es una matemática pura. La gente hace un dibujo y se puede saber el tipo de cualidad del alma que tiene esa persona. Hasta ese nivel se ha llegado. Muy interesante. Sí, hasta ese nivel ha llegado y próximamente vamos a tener uno para gerentes. Se llama test de figura humana y test de Wharton para selección de personal, donde la gente dice, parece que es una tontería, pero cuando usted está enfrente de eso,
realmente uno proyecta lo que es. Nunca escribe la mano, dice, escribe el cerebro. Sí. Entonces, la idea aquí, con todos estos conocimientos de neurociencia, de psicología, de desarrollo personal, es llevar a la empresa a la mayor productividad. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Capacitación de personas. Total. Lleguemos a un caso, John, por ejemplo, que vas a empezar el taller y son empresas problemáticas donde hay personas que están sentidas. Hay personas que se sienten vulnerables, están sentidas. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica que tú aplicas para poder seguir con el proyecto del taller, pero creando el espacio para que estas personas se puedan también comunicar y expresar y finalmente curar esas posturas con las que empieza el taller? Sí. Hay una diferencia entre una masterclass en una conferencia y un taller. La masterclass es una conferencia pura donde la gente solo recibe. En un taller, como hay más horas, uno hace preguntas y hace una mesa de trabajo. En las mesas de trabajo uno puede detectar eso porque hay más tiempo. Precisamente en esas mesas de trabajo uno descubre cuáles son los trabajadores problemáticos o cuál es la problemática. La idea es, como dice Petersen, no que yo construya el conocimiento, sino que haya un aprendizaje significativo, que todos construyamos ahí el ejemplo. Por ejemplo, nunca olvidaré que la Colgate quería mejorar las ventas, ¿no? Y estaban todos reunidos en la sala. Uno decía, no, mejor publicidad. Otros decían, hacer más grande el tubo de Cres. Y de repente, el que estaba barriendo en la oficina, así lo dice el del Taylor, el del libro, que de repente dice, ábranle más el hueco a la pasta, al tubo. Y todo el mundo se quedó. Digo, claro, porque usted le abre más el hueco, va a gastar más. Sí, total. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, la respuesta, la solución, a veces el problema lo tiene la empresa, pero la respuesta está a veces en esas líneas operativas que ven la realidad cruda, que viven la realidad cruda. Entonces, en ese espacio se le da la capacidad a la persona para que desde su criterio construyamos algo sólido, algo que realmente sea una respuesta para ellos. Se llama aprendizaje significativo, ¿no? No todas las personas se van contentas, no todas las respuestas siendo realistas se resuelven, pero sí, los que tienen que ver de convivencia y las que tienen que ver de utilidad para la empresa, la mayoría se resuelven. ¿Qué te dice a ti, John, por ejemplo, después de haber pasado varios días en talleres o en un masterclass, como lo dices tú, que finalmente tú sientes que se logró el objetivo, que sí llegamos al objetivo? ¿Cuáles son esos indicadores que te lo hacen ver a ti personalmente? En lo individual te lo podría decir, después de esos talleres queda mucha gente con el deseo de seguir capacitándose conmigo, de tener terapia personal, Sí. pero las empresas registran, hay menos accidentes laborales, hay mayor unidad en el equipo, menos rotación laboral, o sea, sí hay una ganancia, ¿no? Generalmente, pues no tenemos esa medida porque lo que hacemos nosotros es un trabajo muy outsourcing. Me contratan para hacer esto, pero es muy importante esto que estás diciendo, porque recuerdo que empresarialmente o a nivel de la ingeniería mecánica se dice lo que no se puede medir no se puede cambiar. Claro. Hay que aprender a medir ese impacto. Exacto. Y ese impacto se puede medir subjetivamente, por lo menos, en la comunión de la gente, en la unidad de la gente, ¿no? En el sentido de pertenencia. Se puede medir, por ejemplo, si en el primer taller faltaron 10, en el segundo vinieron 20, quiere decir que el taller llegó. Exacto. Entonces, sí hay formas de empezar a medir el impacto inmediato del taller. Y, por supuesto, pienso yo que una de las cosas que no se ve, porque esto el trabajador no lo ve, pero ese es el salario emocional que se le da al cliente. Un taller con buenas ideas, bien distribuido, no solamente le va a dar una ganancia del momento, sino que puede servirle para toda la vida. Y el impacto tal vez no podemos registrarlo en el momento, pero podemos registrarlo en el trato con su esposa, en el trato con sus hijos, en la capacidad de planificar. O sea, es expansivo esta forma de trabajar con la gente.
John, estamos fuera de tiempo ya y me gustaría dejarte de todas maneras los últimos segundos para que tú puedas cerrar esta entrevista. Bueno, yo finalizo siempre con este principio magistral de la Escritura. Dice la Escritura, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Si estás en una empresa trabajando y quieres desarrollarte y crecer, trabaja con excelencia. Porque ese principio de la otra parte también existe. Todo lo que quieras que te hagan, hazlo tú. Y le hablo también a los empresarios. Si tú quieres que tus empleados, tu empresa sea productiva, tenga sostenibilidad en el tiempo, hay que invertir en tus trabajadores, en aquellas personas que laboran para ti. Hasta otra oportunidad. Televidentes, di forma aquí non si llega alla finale di un episodio di Al Caso. È stato sumamente educativo per me e mi spero che posso sentire. Di forma aquí, invitándolo para otro programa de Al Caso, de otra oportunidad, de otro viaje. Yo sí.